atender la saturación que se presenta actualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuál es la propuesta o el proyecto alternativo de manera integral para mediano y largo plazo? Vamos también a fundar el porqué de la cancelación de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Como no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a dividir en dos partes la presentación. Primero, una visión general. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas, no solo para el caso del aeropuerto, sino en general, porque seguramente hay temas que quieren ustedes tratar, abordar, y luego se queda el secretario de del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía y al final abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Vamos entonces a dar la palabra al ingeniero Javier Jiménez Espriu. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, miembros de los medios de información. Como saben ustedes perfectamente, se han tomado una serie de decisiones, para resolver el problema de la saturación del aeropuerto Benito Juárez. Se canceló el proyecto del lago de Texcoco y, como ha señalado el señor presidente, después de la sesión de preguntas y respuestas por instrucciones del primer mandatario, voy a darles a ustedes un informe pormenorizado de lo que hemos tomado para la decisión de la cancelación del aeropuerto. Por lo pronto, decirles que la solución planteada a partir de la cancelación del proyecto de Texcoco es la de constituir un sistema aeroportuario que va a tomar a 3 aeropuertos. El actual aeropuerto de la Ciudad de México, que tendrá modificaciones que veremos, el Aeropuerto Internacional de Toluca, que hoy está subutilizado, es un aeropuerto que hoy está manejando 600,000 pasajeros por año y que tiene hoy capacidad para 4 o 5 y que tendrá una capacidad muy pronto para llegar a 8 o 10 millones de pasajeros e incluso podría ampliarse más. El aeropuerto de la Ciudad de México tendrá una serie de adecuaciones. Vamos a definir con ustedes, les vamos a explicar cuáles serán las que se harán inmediatamente y va a poder atender a 50 millones de pasajeros con toda seguridad, con toda claridad y con toda comodidad. Y el desarrollo del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Si pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Podemos señalar y enseguida el arquitecto Iñaki Echeverría hará una presentación de cuál es el proyecto para el parque ecológico que se desarrollará en la zona que iba a ocupar el aeropuerto de Texcoco y la región aledaña para hacer una recuperación de esos terrenos para un parque ecológico que será un extraordinario pulmón para la Ciudad de México. La siguiente, por favor.
Bueno, vamos a plantear, si pasa la del aeropuerto de la Ciudad de México. Hay otra, sí. Bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México va a tener una serie de modificaciones con lo que vamos a darle una mayor amplitud. Va a tener una tercera terminal en el sitio que hoy ocupa el hangar presidencial, ahí está, la Terminal 3, para tener más posiciones de contacto y una terminal adicional que se conectará con la Terminal 2. Eso va a dar una mayor amplitud al aeropuerto de la Ciudad de México y habrá una modernización completa de los edificios, así como la reestructuración de los edificios que han tenido movimiento por el suelo mismo del aeropuerto. La Terminal 3 va a tener, obviamente, una conexión con la Terminal 2 y ahí tendremos la posibilidad de darle una mayor amplitud y una mayor capacidad. El número de pasajeros que hoy se está atendiendo es de 48 millones. En este momento no pretendemos tener muchos más, pero sí pretendemos darles una mayor comodidad y una mayor seguridad. Va a haber una renovación total de las instalaciones y estamos ya reparando las pistas para que tengan una plena seguridad. Y se instalará en el aeropuerto de la Ciudad de México un sistema de control aéreo importante. Ya se tiene un estudio que se está ratificando con la empresa NavBlue sobre las posibilidades de comunicación, de interconexión entre los tres aeropuertos desde el punto de vista del espacio aéreo. El espacio aéreo no tendrá ninguna complicación. Vamos a tener la posibilidad de utilizar simultáneamente el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el de Toluca y la primera pista que deberá estar lista en 3 años del aeropuerto de Santa Lucía. No habrá ningún problema de seguridad, está perfectamente estudiado el tema y se harán las adecuaciones y las instalaciones aeroportuarias necesarias para una completa seguridad y una absoluta comodidad en los 3 aeropuertos. Enseguida, y antes de que el señor general secretario y el general Vallejo nos hagan favor de informar sobre el arranque de los estudios y los proyectos para el desarrollo de Santa Lucía, le voy a pedir al arquitecto Iñaki que les dé un panorama de lo que se pretende hacer en el vaso del lago de Texcoco. Enseguida, como dijo el señor presidente hace un momento, después de las preguntas y respuestas, yo volveré a estar con ustedes para hacer un informe detallado y minucioso de las causas y las razones que se tomaron en cuenta para la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Arquitecto Iñaki, si usted tan amable. Con su permiso, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Lo primero que quiero aclarar es que esto aún no es un proyecto, es el inicio de una conversación que tendrá que incorporar las ideas, las sensibilidades, el conocimiento de todas las poblaciones vecinas a la zona que tienen ya una historia, digamos, y un conocimiento de lo que puede y debe suceder ahí. Pero esencialmente se trata de aprovechar la gran oportunidad irrepetible que se presenta en el momento que se abandona una idea de urbanismo global genérico para llevar a cabo un proyecto único y irrepetible que es recuperar la zona en beneficio de toda la población del valle, pero principalmente en beneficio de la población más vulnerable de todo el valle, siempre enfocado en buscar un mayor bienestar, en crecer las oportunidades y en aprovechar todos los retos que presenta la zona como una estrategia para
generar un proyecto de diseño que nos permita llevar a cabo una recuperación de un parque, que bueno, a llamarlo parque es un poco venderlo corto, es un gran territorio de cerca de 12.500 hectáreas, que esto representa más o menos 2 veces Villahermosa, 1.5 veces Oaxaca, para incorporar un proyecto de gran belleza, pero no ostentoso, que nos permita recuperar el paisaje, incrementar, casi triplicar la proporción de áreas verdes por habitante en cuanto a espacio de parques urbanos, y nos permitirá crear uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Por el momento estamos trabajando precisamente en generar esta visión que nos permite iniciar una conversación con todos los actores involucrados, pero a grandes rasgos pues, busca mejorar la relación de la ciudad con el valle, generar una mejor forma de habitar su propia geografía y dar un paso en una dirección contraria, digamos, a una historia de conflicto con el agua en el valle desde hace 500 años. Términos generales, creo que de eso se trata el proyecto. Les agradezco mucho, señor presidente, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Con permiso, señor presidente. Bien, buenos días a todas y a todos. El desarrollo de este proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía ha sido asignado por instituciones del señor presidente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta obra relevante del Estado mexicano va a estar a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el responsable directo de la obra será el general ingeniero constructor Gustavo Vallejo, quien a continuación les dará una explicación de lo que se tiene respecto a este proyecto. Gracias. Muy buenos días a todos. Por mandato presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, proyectará y construirá el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en convivencia operacional y en el interior de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Se trata, sin duda alguna, de un valioso activo estratégico del Estado mexicano. Será un aeropuerto que funcionará de manera continua a las 24 horas con capacidad internacional y estará dotado de los más modernos sistemas de navegación con altos estándares de seguridad, con nuevos procedimientos, como es el caso de esta navegación PBN, que es una navegación basada en la performance de los aviones, donde además de la orientación satelital se sigue utilizando las facilidades que hay en tierra para la aproximación de las aeronaves. Será también un complejo aeroportuario emblemático. Será funcional, económico y sostenible, donde convivan el aeropuerto internacional con la base aérea militar número 1. Es necesario referir que esta planeación será escalable para satisfacer la demanda actual y futura de pasajeros en los próximos 50 años de manera efectiva y rentable. La fecha de conclusión estimada será en junio del 2021 y para ello tenemos un presupuesto de 68,000 millones de pesos masiva, considerando la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. En síntesis, este aeropuerto internacional tendrá un desarrollo inicial que será alcanzado en junio del 2021, pero su máximo potencial, su potencial de desarrollo será a 50 años. Tendrá 3 pistas de aterrizaje, una clave de referencia de aeronaves 4E o 4F. Tendrá sistemas de aproximación ILS categoría 3C, son los más precisos para que las aeronaves realicen sus operaciones de aterrizaje y despegue en bajas condiciones de visibilidad, con seguridad. Tendrá terminales de pasajeros con capacidad para mover inicialmente 20 millones de pasajeros, pero con capacidad escalable para llegar a 80 millones de pasajeros. Tendrá un terminal de combustible que iniciará con una capacidad de 25 millones de litros de turbocina y gasavión para llegar hasta 75 millones de litros. Tendrá servicios de extinción de incendios y de salvamento. Contará inicialmente con 30 posiciones de contacto hasta desarrollar 60 o más posiciones de contacto.
Tendrá también posiciones remotas para facilitar el arribo de las aerolíneas de bajo costo, iniciando con 12 posiciones y estimando cerrar en más de 20 posiciones en su desarrollo final. Tendrá su torre de control, un edificio de estacionamientos con capacidad inicial de 4,000 vehículos, pero que también será escalable hasta 6,000 vehículos. También tendrá una estación intermodal de pasajeros para que dentro de la planeación que se está llevando con las demás dependencias del Ejecutivo Federal puedan arribar el tren ligero, autobuses de pasajeros y demás sistemas de transporte colectivo. Tendrá una operación aérea anual de 190,000 operaciones aéreas anuales y estimamos que cerrará en 750,000 operaciones. Hablábamos también de que el proyecto incluye una interconexión vial de 46 kilómetros que se recorrerán en 35 minutos para el tránsito de pasajeros en vuelos de interconexión y, ¿por qué no también, para el uso compartido de las instalaciones de ambos aeropuertos? El costo estimado de esta interconexión ronda en los 10,000 millones de pesos y será ejecutado por el Cuerpo de Ingenieros en 2 años y medio. Quiero hacer mención en la siguiente lámina, bajo las directivas puntuales del señor Presidente de la República, nos definió cuáles son los criterios de diseño que deben de gobernar esta obra y en las cuales basaremos nuestro diseño y nuestra construcción. Será un aeropuerto austero en su diseño, donde se elimina lo que no es esencial, donde habrá lugar a un trazo basado en conceptos lógicos y racionales, donde convivan el aeropuerto internacional y la base aérea militar. Será eficiente y funcional en su organización y circulación, en los flujos óptimos tanto de pasajeros, carga, aeronaves y vehículos. Será sustentable y positivo, que reduzca los consumos energéticos para alinearnos a la voluntad del país de transitar hacia el consumo de energías más limpias, reduciendo emisiones, generación de desechos, economizando el agua, el uso irracional de recursos en su construcción. Será fácil de construir por el tiempo que tenemos. Es una propuesta arquitectónica en base a la sección de materiales mexicanos que representa a un país por su ingenio constructivo. Será urbano y contextual. Un complejo aeroportuario acorde con su entorno, respetuoso de su entorno, que respete la arquitectura existente, como es el caso de la Hacienda de Santa Lucía, que es un edificio histórico que se encuentra en esta instalación militar. Será flexible y modular. Por el presupuesto asignado que tenemos y el tiempo establecido para ejecutarlo, nos obligan a un diseño de construcción eficiente y responsable en el uso de sistemas prefabricados y modulares para garantizar calidad y ejecución, adaptándonos al futuro crecimiento que demanda también el crecimiento de la demanda aeroportuaria. Será inclusivo y seguro. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía será un edificio para todos, debe ser transparente, democrático, abierto, conectado, intuitivo y sencillo, donde confluya toda nuestra diversidad cultural. Debe ser, sobre todo, una instalación emblemática, por ser la creación de un equipo multidisciplinario, porque en esta situación la Secretaría de la Defensa Nacional marcha acompañada con el asesoramiento técnico de las dependencias involucradas en este proyecto, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio Aéreo para Navegación, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y también por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de la Función Pública, por Semarnat y Sedatu. Este proyecto está formado por mexicanos comprometidos con la misión de dotar a México de un sistema aeroportuario escalable, que satisfaga la creciente demanda y que a la vez sea un ejemplo de arquitectura funcional, donde este valioso activo estratégico del Estado mexicano sea también, ¿por qué no?, un portal digno y decoroso de entrada a nuestro país. Cedo la palabra al ingeniero Sergio Samaniego para lo que sigue. Bueno, buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. El señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruyó a que se presentara un esquema sencillo de números redondos que pudiera informar acerca de los conceptos de economía que se han estado manejando
de manera que clarificara los ahorros en las condiciones de construcción. Creo que es necesario señalar que el primer presupuesto que tiene el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de Texcoco, es para la construcción de las 3 primeras pistas, que es el primer renglón de la gráfica. Costo estimado de la primera etapa, 300,000 millones de pesos, ejecutar en 4 años. El resultado sería contar con 3 pistas únicamente, y habría que construir otras 3 pistas, que es el segundo renglón, en una segunda etapa, y que representa además la construcción de un edificio complementario. Si ustedes recuerdan el esquema, había un esquema de la terminal de pasajeros y al oriente un esquema conjunto de la terminal de carga. Las 6 pistas en su conjunto tienen un valor estimado de 500,000 millones de pesos. Para poder hacer comparación con el esquema de la pérdida de instalaciones sobre Santa Lucía, también tomamos el esquema de la pérdida de instalaciones que tendría Texcoco al no aprovechar la vida útil remanente, lo que le queda de vida al aeropuerto de la Ciudad de México e inutilizar el aeropuerto de Santa Lucía. Estimando las construcciones dedicadas a la aviación en Santa Lucía y todas las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, se hizo un redondeo paramétrico de 100,000 millones de pesos. Si nosotros consideramos toda esa inversión y pérdida en Texcoco, en el Naim de Texcoco, consideramos que habría una inversión de costo total de 600,000 millones de pesos para obtener las 6 pistas en 20 años. Comparando esos 2 renglones, el costo de la parte de abajo, del renglón verde, costo de obra del sistema aeroportuario metropolitano, serían 72,000 millones de pesos en números redondos también, ya considerando los incrementos que han estado tomando en cuenta. Pero este resultado en 3 años va a arrojar las 6 pistas que se requieren. No hay que esperar los 20 años que se tenía el otro proyecto. Y este proyecto de ampliación de Santa Lucía incorpora 3 pistas al sistema, más Toluca, más 2 que tiene la Ciudad de México, y esta inversión es la total para contar con 6 pistas en el sistema. Si nosotros consideramos que hay un costo de cancelación hasta este momento estimado en 100,000 millones de pesos, aunque el desarrollo de las negociaciones ha ido siendo favorable, aceptando ese costo que ha sido publicado, el costo total de inversión sería de 172,000 millones de pesos. En este momento, con los 300,000 millones de pesos considerados en la etapa y considerando los 172,000, es donde se tiene un ahorro inmediato de 100,000 millones de pesos. Sin embargo, si consideramos el proyecto completo del Naim con los 600,000 millones de pesos, entonces el ahorro diferencial ascendería casi a 400,000 millones de pesos, por supuesto considerando la construcción total. Si en el momento en que se hizo la sugerencia de tomar en consideración Texcoco se hubiera optado por este renglón y se hubieran economizado los 100,000 millones de pesos de gasto de inversión en Texcoco, Santa Lucía hubiera representado el 12% de la inversión programada para el Naim. Aún absorbiendo los costos perdidos en la inversión y gasto que se tiene en el Naim, Santa Lucía representa el 28.7% de la inversión total programada para el Naim. Números redondos en costos paramétricos. Es todo, señor presidente. Bueno, pues esta es una visión de conjunto. Terminando la conferencia habitual, continúa la reunión con ustedes para que se dé más información a todos los ciudadanos y ustedes puedan también precisar más o preguntar para que se precise más sobre el proyecto en su conjunto. Si les parece, entonces abrimos la ronda. Gracias. Buenos días.
Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, tengo algunas preguntas. La primera es si usted considera que el Instituto Nacional de Migración ha hecho un papel adecuado en el manejo de la crisis de migrantes que tiene al borde las relaciones entre México y Estados Unidos. Ante el aumento del flujo migratorio, nos gustaría saber cuál es el papel del Instituto Nacional de Migración, si es un papel de contención de los migrantes o se les dejará y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. En una segunda pregunta, y aprovechando que está aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes, si sigue en pie que la carretera 4 carriles de Sonora se va a concluir en mayo, dado que todavía hay tramos que están en proceso de construcción. Y sobre el tema de las casetas, continúan tomadas las casetas en Baja California y Sonora. Nos gustaría saber si ya han hecho algún estudio sobre las demandas de los manifestantes y si el gobierno de México ya sabe, ya tiene decidido lo que se va a hacer en este caso. Nos gustaría saber cuándo y cómo se va a actuar con la toma de casetas en el país, ya que causó algunos problemas en el tránsito de personas ahora en las vacaciones de Semana Santa. Muchas gracias. Sí, bueno, yo contesto lo que nos corresponde y como va a quedarse con ustedes el secretario, él va también a responder sobre los otros temas, ¿no?, que queden pendientes. Yo les puedo decir que tenemos muy buena coordinación para atender el fenómeno migratorio. Estamos actuando de manera coordinada, conjunta. Hay muy buena relación entre la Secretaría de Gobernación, que es la secretaría encargada de Asuntos Migratorios, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están trabajando de manera conjunta y también se está apoyando con la Secretaría de Seguridad Pública. En efecto, es un asunto complejo porque se ha desatado una crisis en los países centroamericanos que tiene que ver con la falta de oportunidades para que la gente tenga trabajo, empleo, y también con violencia. Nosotros estamos ayudando a nuestros hermanos centroamericanos, tanto al pueblo de los países centroamericanos como a los gobiernos, en una actitud de colaboración fraterna. Y estamos ordenando la migración, el flujo que se da por esta circunstancia de crisis en Centroamérica. Aclaro para que todos tengamos en cuenta que la mayor parte de los que buscan ir a trabajar a Estados Unidos son centroamericanos y de otras nacionalidades, no son en su mayoría mexicanos. Es muy poca la población de mexicanos, la proporción de mexicanos que está optando por salir del país. Es un porcentaje de alrededor del 16% del total de migrantes. Entonces, esto ayuda mucho a ubicar el que nosotros tenemos que ayudar a resolver problemas que no
atañen directamente a la situación de nuestro país. Sin embargo, por responsabilidad, por solidaridad, por respeto a otras naciones, estamos ayudando, estamos colaborando y lo vamos a seguir haciendo. Hay muy buena relación al interior de nuestro gobierno para atender este fenómeno. Acerca de lo de las casetas, va el ingeniero Jiménez Espriu a darles una explicación. Lo que sí puedo comentar es que tengo el compromiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que se terminaba o se va a terminar la carretera de Sonora en mayo. Ese es el compromiso. Ahora el ingeniero nos va a decir, seguramente nos está escuchando el ingeniero Cedri, que es el responsable, a ver si nos habla por teléfono para que nos diga si está en pie el compromiso de terminar la carretera de Sonora de concreto en mayo, que fue el ofrecimiento que hicimos. Dijimos para abril o para mayo. Entonces, hay todavía la posibilidad de que se termine en mayo, pero hoy mismo vamos a saber. El ingeniero va a tener esta información. Presidente, solo para precisar, ante el aumento del flujo migratorio que se anunció hace unos días por la Secretaría de Gobernación, ¿cuál va a ser el papel de México? ¿Es de contención de los migrantes para que no lleguen hasta la frontera? Es de dar oportunidades de trabajo en México, de otorgar visas de trabajo a los que quieran tener oportunidades de empleo. En eso estamos. Y lo segundo es protegerlos, es decir, que no sean víctimas de abusos, de que no sean afectados, agredidos por bandas, que no sean engañados por traficantes de personas, lo que coloquialmente se conoce como polleros, litigantes, abogados, que los están orientando o sonsacando para que por todos los medios puedan ir a Estados Unidos. A nosotros nos preocupa mucho la seguridad de los migrantes. No queremos que se repitan escenas de horror como la desaparición de migrantes que se presentó en Tamaulipas, todo este tipo de acciones injustas, inhumanas. Entonces estamos al tanto y protegiendo a los migrantes. Al mismo tiempo, serenando las cosas, manteniendo buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no buscando confrontación. Lo cortés no quita lo valiente. Estamos siendo respetuosos con el gobierno de Estados Unidos. Queremos mantener siempre una relación de amistad y de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Hay una circunstancia también muy especial en Estados Unidos. Se aproximan elecciones. Entonces, los partidos, con todo respeto, ponen
en la agenda el tema migratorio y el tema México. Entonces también eso es de considerarse, de tomarse en cuenta, porque en cualquier país donde hay elecciones, en las vísperas siempre hay propaganda y hay confrontación política, electoral, y a veces hasta se exagera. Entonces hay que entender también esa circunstancia. Política es tiempo, hay que entender los tiempos que estamos viviendo y por eso lo mejor es la prudencia y actuar de manera responsable. En el caso del incidente que se presentó, ya se ha aclarado, fue en efecto un incidente que se registró el 13 de abril. El 13 de abril. Sin embargo, nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar, de informar sobre lo sucedido y desde luego no se va a permitir que se vulnere la soberanía de otro país, en este caso de Estados Unidos, porque pedimos lo mismo para solicitar respeto a nuestra soberanía, tenemos nosotros que actuar en consecuencia. Aquí aplica la frase histórica, rectora, ejemplar, de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Se está atendiendo, hoy va a informar la Secretaría de Gobernación, acabamos de acordar que se dé toda la información sobre lo sucedido el día de ayer. Van los responsables de la política migratoria en el país a informar. Va a estar Alejandro Encinas dándoles toda la información. Nada más como adelanto, ¿ya se tiene alguna cifra oficial de cuántos fueron los migrantes que se escaparon de este centro? ¿O un aproximado? La información que ustedes tienen creo que es correcta, lo que se dio a conocer, alrededor de 500 de 1,000 migrantes, eso es lo que se sabe, pero no nos adelantemos, vamos a que los responsables informen. Presidente, yo quiero preguntarle antes de que se retire sobre el tema del aeropuerto. El lunes empiezan las obras. Usted va a estar ahí encabezando esta inauguración de las obras. ¿Qué pasó con las empresas que estaban trabajando en Texcoco y ahora van a ir a Santa Lucía? ¿Qué obras se van a iniciar? ¿Qué empresas ganaron licitaciones y quiénes van a empezar a trabajar ahí a partir de lunes, presidente? Y también acerca de estos datos de si se incrementa o no el presupuesto del aeropuerto por el tema del cerro, si aún no hay un proyecto para Texcoco. Se ha criticado mucho que se podría estar improvisando en este sistema aeroportuario metropolitano. ¿Se está improvisando, presidente, o ya es un proyecto bien planeado? Gracias. Es un proyecto bien planeado, bien concebido, racional, eficaz, austero. Es la opción, la alternativa al proyecto corrupto que querían
llevar a cabo, para que nos entendamos. Nada más les digo, les adelanto, que la construcción, entre otras cosas, del aeropuerto en Texcoco iba a significar cerrar 2 aeropuertos, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y saben para qué? Para traficar con los terrenos de los 2 aeropuertos. Además de la inversión pública, costosísima, porque se está hablando de 300,000 millones y nunca hicieron una obra en lo que estimaron originalmente. Siempre salía al doble, al triple, pero aún así el costo era elevadísimo para tener 3 pistas, cerrar 2 aeropuertos con 3 pistas, pero lo que rifaba, como se dice coloquialmente, era la urbanización de los terrenos. Querían hacer una especie de Santa Fe en el actual aeropuerto, en los terrenos del actual aeropuerto. Una avenida central, lo que es la pista central, se la iban a llevar hasta el nuevo aeropuerto e iban a comercializar todos los terrenos. Entonces, ese proyecto corrupto se cancela. Los involucrados en ese proyecto, como es natural, pues no están contentos. Los involucrados y sus representantes y voceros. Pero nosotros tenemos un mandato popular y nos eligieron para acabar con la corrupción. Que no quede la menor duda. Se acaba con la corrupción. Entonces, el lunes, porque tu pregunta es muy importante, el lunes voy a estar en Santa Lucía, pero si les digo que va a empezar a construirse el aeropuerto, ya sé lo que van a responder los adversarios o los que se sienten afectados porque no hicieron su agosto. Van a decir, ¿y dónde está la declaratoria de impacto ambiental? ¿Por qué no se respeta la ley? Entonces, por eso se decidió hacer la presentación del proyecto el lunes y, como lo mencionó el general ingeniero Vallejo, la construcción comienza en junio, una vez que tengamos todos los requisitos. Les adelanto, les doy una mala noticia a nuestros adversarios. Ya se hizo la consulta con los ciudadanos de la zona y aceptaron la construcción. Ni modo. Ya vamos avanzando, poco a poco. Quiero aprovechar de una vez, porque no
quiero dar ninguna oportunidad a la prensa conservadora, a la prensa fifí. Ayer me preguntaron sobre un contrato de compra de papel de una empresa que se dedica a producir papel, que es de Miguel Rincón, que en efecto es mi compadre. Fíjense que yo no acostumbro a tener compadres, pero esta es una situación muy especial que algún día, porque la voy a comentar, conozco a Miguel, es mi amigo, fue de los empresarios que a pesar de la guerra sucia emprendida por otros, él se mantuvo respetuoso con nuestro movimiento y ya pues joven, maduro, tuvo su esposa una niña, Mercedes, y conocimos todo el proceso de gestación de la niña, fue una cosa muy importante, y me pide, porque se dieron cosas excepcionales, muy humanas, que quería que yo fuese el padrino de Merceditas y acepté. Casi nunca lo hago por una cuestión de afecto, de buena fe, les diría que de cariño a la niña. Entonces se da a conocer que soy el padrino y ahora se lanza una convocatoria para comprar papel y resulta que una de las empresas de esta compañía, que es también dueña de la marca Escribe y de otras, y se dedica a eso desde hace tiempo, es su trabajo. Ni sabía yo ayer que me preguntó la reportera del Reforma que estaba participando, porque no estoy al tanto de todo, tengo que atender cosas. Y hoy aparece en el mismo periódico de que gana la licitación su empresa para vender el papel a el gobierno, el papel para los libros de texto. Entonces, quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente al gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia. Nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad. Es ser
y parecer. Y esto aplica en todo. Adicionalmente, no le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí. No quiero darles ningún motivo, porque no somos iguales. Ellos son los defensores de un régimen corrupto que se distinguió por hacer negocios públicos en beneficio de particulares, jugosos negocios privados al amparo del poder público, con Salinas de Gortari. Y ese periódico tiene esa orientación. Su vinculación es el salinismo, que es una especie de neoporfirismo que ya se acabó. Entonces, ese es el motivo de la inconformidad. Entonces, además, lo principal es que no se va a tolerar la corrupción ni va a haber impunidad. Entonces, me ayudó mucho tu pregunta para aclarar este asunto. ¿Mande? ¿Se ganó legalmente? Legalmente. Sí, legalmente no hay ningún problema, pero quiero pedir que se busque la forma, incluso hablando con Miguel, para que, si legalmente no es posible, que él renuncie a su derecho y que me ayude en eso, para dar un ejemplo de que no va a haber corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, amiguismo, compadrazgo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Buenos días, presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, sobre este mismo tema, hay en redes sociales un video de parte de los patrones de México y que ante sus señalamientos en contra del periódico Reforma, difunden este video pidiendo respeto a la libertad de expresión. ¿Ya lo vio usted y qué opinión tiene? Que van a ser intocables todos los medios de información, respeto absoluto a su derecho de manifestación de ideas, al derecho a disentir y de manera especial al periódico Reforma. Me informaron hoy en la mañana que hubieron unas amenazas al director de el Reforma. Ya desde ayer se está atendiendo el que se dé protección. Nosotros no vamos a utilizar al Estado para amedrentar, para intimidar, mucho menos para reprimir a los medios de información. Son absolutamente libres y en este caso decirle a los dueños del Reforma que tenemos diferencias, pero que nosotros siempre les vamos a garantizar su derecho de manifestación libre de las ideas, que no somos autoritarios, que no luchamos por establecer en México una dictadura,
luchamos por establecer en México una democracia y que estamos a favor de la crítica, de la diversidad, de la pluralidad y, repito, del derecho a disentir. Pero los patrones están sumando a esta cruzada. Sí, pero eso es parte de la polémica, eso es parte de la confrontación de ideas. Y esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es sano. O sea, me gusta mucho que se quiten la máscara, que abandonen, ¿sí?, la postura de querer engañar, haciéndose pasar como independientes. No es así. El dueño del Reforma puede ser que por cuestiones humanitarias, pero cuando Salinas se pone en huelga de hambre, el dueño del Reforma le lleva agua de una marca que no voy a repetir aquí porque no le voy a hacer publicidad. O sea, hay una relación estrecha. A Salinas no lo tocan y Salinas tiene mucho que ver con la tragedia de México. Es el padre de la desigualdad moderna. Entonces, pero ese es otro asunto. O sea, eso tiene que ver con un posicionamiento político que yo llamo conservador y que siempre ha existido y que ellos quieren abanderar ese movimiento ante